acompañándonos cada día en el nombre de Jesús. Bendiga al hermano que está a su lado. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga su vida. Salúdelo, dígale bendición de Dios. Dígale, celebramos lo que Dios ha hecho en su vida. Dígale, celebro lo que Dios ha hecho en su vida. Dígale, celebro lo que Dios ha hecho en su casa. Dígale, Dios, gracias. Dígale, Padre, gracias. Mis hermanos que están en las redes también, celebre la gloria de Dios, la unción de Dios, la presencia de Dios. Quiero dar un saludo bien especial, mis hermanos, bienvenidos, bienvenidas a este lugar, a esta preciosa reunión, a esta celebración en la cual Dios va a hablar a su vida. ¿A cuántos Dios les habló esta mañana? Y Dios le dijo, levántate y ve, porque hay que celebrar las victorias, la manifestación del Señor. Amén. Abra su Biblia antes de sentarse, porque si se sienta entonces después para pararse, entonces mejor. Abra su Biblia, todavía no se vaya a sentar. Hechos capítulo número 10. Estamos en este mes hablando un poco sobre evangelismo. Para que se le quede la palabra evangelismo, así de sencillo lo queremos resumir. Evangelismo es hablar bien de Jesús. Eso es evangelismo. Usted habla bien de Jesús en su trabajo, no predicando, sino siendo buen trabajador. Eso es hablar bien de Jesús. Usted habla bien de Jesús en la universidad, donde vayas, hablas bien de Jesús. No necesitamos abrir la boca, pero sí un estilo de vida. Hablar bien de Jesús. Hechos capítulo número 10, versículo número 1 en adelante. Vamos a entrar en el contexto de la palabra y después vamos a entender cómo el apóstol Pedro tiene argumento, testimonio y pruebas para hablar de Jesús. Usted debe tener argumentos, testimonio y pruebas, evidencias bíblicas para hablar de Jesús. Usted no va a ir a decir de pronto, tal vez, me parece, por si acaso. No, argumentos, testimonio y prueba. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hermanos que están en las redes, Dios les bendiga. También saludo bien especial. Hay un buen grupo de mis hermanos. Y si usted también más tarde desea compartir esta palabra para alguien, puede tomar el link en este enlace y enviarlo a algún familiar, a algún conocido. Pedro y Cornelio. Vamos a leer la palabra del Señor en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este Cornelio era un hombre no judío, era gentil, pero era una persona que buena, que amaba a Dios y buscaba a Dios. Y aquí viene la primera pregunta a nuestro corazón: ¿a quién posiblemente no estarías dispuesto a compartirle la palabra de Dios? Porque a veces nosotros de pronto discriminamos. ¿A quién de pronto vaya pensando usted no le compartiría? No, a esa persona yo ya le he hablado 100 veces. Yo ya le he compartido, le he hablado duro, terco de corazón. Vaya pensando posiblemente si usted a alguien no le compartiría. Pero este hombre Cornelio era un gentil, nada que ver con los judíos. Versículo número 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido, para memoria delante de Dios. Un hombre piadoso, no se lo olvide, no era judío, pero Dios lo había escuchado. Dios había visto sus limosnas. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tome asiento, mi hermano, mi hermana.
Él te dirá lo que hagas. Hasta este momento solamente Cornelio sabe que va a venir un hombre a hablarle de Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha enviado a hablar de Él a otras personas? ¿A cuántos Dios en un momento determinado nos ha puesto un grupo? Dice, uy, qué bello este grupo para hablarle de Dios. Y dice que Dios preparó el momento, Dios preparó la situación, la ocasión para que Cornelio, no judío, simplemente gentil, pero era un hombre piadoso, para que se le hablase del Señor. Y más adelante les dejo la tarea para que continúen leyendo Hechos capítulo número 10. Pero dice que también Pedro tenía hambre. ¿Cuántos les ha dado hambre? ¿A cuántos les da hambre? Hasta que estemos todavía sujetos a este cuerpo, todavía nos va a dar hambre, no vamos a tener ningún inconveniente. Y dice que Pedro le dio hambre, y la palabra dice, mientras le preparaban la cena. ¿Qué le sucede a un hombre cuando tiene hambre? Especialmente nosotros los hombres. ¿Qué nos sucede cuando nos da hambre? Nos impacientamos, ¿sí o no? Y dice que mientras le preparaban la cena, dice que él se fue a orar. Eso hacemos nosotros cuando tenemos hambre. Sí, se va a orar, Raúl se va a orar y yo voy a orar para que esté la... No, a veces nos impacientamos. Pero la palabra dice que él se fue a orar mientras le preparaban un rico sancocho, mondongo, una bandeja, algo bien rico, ¿ven? Y dice que mientras estaba orando, Dios vino a él por medio de un éxtasis. ¿A Cornelio fue por medio de qué? Una visión. Y a Pedro por un éxtasis. Y dice que descendió del cielo un gran, ¿qué? Lienzo lleno de animales, de toda clase de animales. Y el Señor le dice, de todo lo que está ahí puedes matar y comer. Ya Pedro, antes de que le sirvieran la cena, ya había cenado espiritualmente. El Señor le dijo, tranquilo, de lo que sea, de lo que quiera puedes matar y comer, porque lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo, impuro, indigno, no lo llames así. Esto lleva al contexto en el cual Cornelio, siendo un hombre gentil, Dios va a poner a Pedro a que le predique la palabra. Y ya Dios está preparando el corazón de Pedro, porque Cornelio es un hombre piadoso, pero Pedro tiene algunas limitantes o prejuicios en su corazón y dice, yo no me puedo mezclar, los judíos no nos mezclamos con los gentiles, y mucho menos sentarnos en la misma mesa o sentarnos en la misma reunión. Dios prepara el corazón de Pedro para predicar su palabra. ¿A cuántos Dios los está preparando? Dios tiene que preparar tu corazón. Dios tiene que quitar argumentos en los cuales el judío dice no nos podemos mezclar. Y hemos entendido que Pedro lleva argumento, testimonio y pruebas ante Cornelio. Y dice que Pedro al siguiente día regresa con los enviados que envió Cornelio a su casa. Cuando toca la puerta dice que Cornelio, muy dispuesto, no estaba solamente Cornelio, dice la palabra que estaba Cornelio, su casa y un montón de amigos, familiares invitados. O sea, la sala estaba llena para que Pedro predicase. Ahí ya está el primer inconveniente que puede suceder. Por eso la pregunta, ¿a quién posiblemente tú no le predicarías la palabra de Dios? A veces nosotros apartamos, discriminamos. Les quiero confesar la mía, no sé ustedes si lo quieran decir más tarde, pero quiero confesarle la mía. A las personas que han blasfemado en contra de Dios, las personas que odian a Dios, las personas que se levantan en contra del evangelio, a las personas que se han rebelado, dice la palabra que son espíritus inmundos que se oponen en medio del camino. A esas personas a mí me costaría hablarles de Dios. Y las hay, sí, los que hacen leyes en contra de Dios, los que hacen leyes en contra de la familia. Pero dice la palabra que nosotros debemos derribar todos esos argumentos. Y dice la palabra que entonces Pedro ya entendió, porque Dios antes le había dicho, no llames inmundo o impuro lo que yo he santificado. No se estaba hablando ni se estaba relacionando a la comida. Estaba hablando de qué, de la unión y del compartir entre judíos y gentiles. Por eso Pedro llegó quebrantado de corazón, dispuesto a hablarle a Cornelio, a su familia y a sus amigos. ¿Cómo compartir tu fe? ¿Usted comparte su fe?
Estábamos cantando de que somos vencedores, amén. Estábamos cantando que somos victoriosos, que Cristo ha vencido por nosotros. ¿Usted comparte su fe? ¿O usted se queda callado lo que Dios hace en su vida? Los testimonios y lo que Dios hace hay que compartirlo. No podemos callar la gloria de Dios en nuestra vida. Primer concepto de lo que Pedro usa para compartirle a Cornelio: confianza para dar testimonio de lo que él había visto en Dios. O confianza para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué cosas ha hecho Dios en su vida? ¿Qué cosas ha hecho Dios en su casa? ¿Qué ha hecho Dios con su familia? Dios ha obrado en sanidad. Dios ha obrado en provisión. Dios ha dado fuerzas a su corazón cuando no las tenía. Entonces, confianza para entender que Dios obra en nuestra vida, y ese testimonio nosotros lo tenemos que proclamar al mundo. No se quede callado. Ahí en Hechos, capítulo 10, estamos en Hechos 10. Vamos a avanzar al versículo número 39. Dice la palabra del Señor, Hechos 10, 39, dice la palabra: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pedro acude al testimonio de que él, cuando dice nosotros y los apóstoles juntos, fueron testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea. Milagros, sanidades, levantó al cojo, al ciego, sanó la suegra. ¿Cuántos quieren que Dios le sane la suegra? Dígame, gloria a Dios. Sanó el enfermo, levantó muertos. Y dice, Pedro acudió al testimonio de que ellos fueron testigos fieles y presentes de lo que hizo Jesús en medio de su tiempo. Y sigue diciendo, a el 40, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ellos fueron testigos de que Jesucristo murió, pero también fue levantado entre los muertos. A ese Cristo es el que usted y yo tenemos que testificar. De ese Cristo es el que tenemos que hablar, porque eso es verdad, es poder, es autoridad. La resurrección de Cristo demuestra que lo que tú crees es verdad. Solo un amén. Usted tiene que estar convencido y seguro de la obra de Cristo en medio de la humanidad. Dice que Cristo hizo milagros. Cristo fue levantado entre los muertos, 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comíamos y vivíamos con Él después. Y bebíamos, con Él después de que resucitó de los muertos. Ahí habla de los 500 personas a las cuales Jesús se les presentó después de haber resucitado. Jesús se le presentó a las mujeres que fueron a la tumba muy de mañana. Jesús se le presentó a los apóstoles. Jesús se le presentó también a los que iban camino de Emaús. El apóstol Pedro, en medio de la reunión en la casa de Cornelio, le dice: yo soy testigo del poder de Dios, que hizo milagros, murió, resucitó, y también nos envió, dice 42, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez para los vivos y para los muertos. Amén. ¿Usted es testigo de lo que Dios ha hecho en su casa? ¿Usted ha escuchado testimonios de algún hermano? Del poder de Dios, de la manifestación de Dios. ¿Usted es testigo de lo que Dios ha derramado sobre su vida? Pedro acude como señal. Pedro acude como testimonio, como argumento, la vida virtuosa de Jesús, la muerte vicaria de Jesús y la resurrección victoriosa de Jesús, para predicar de ese Jesucristo. Hablemos solamente de Jesús. Hablemos del poder de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. ¿Cómo ha sido su vida en Dios? ¿Y cómo era su vida antes de Dios? ¿Cómo era la manifestación de Dios en medio de su familia antes de que lo conocieses? Dios estaba ahí hablando, estaba tocando. ¿A cuántos Dios les hizo, los encerró? ¿A cuántos Dios los buscó? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos Dios los buscó? ¿A cuántos Dios los iba buscando? Los iba encerrando, ¿sí? ¿Y cuántos rechazaron a Dios? A ver, levanten la mano. Sí, algunos rechazaban a Dios, pero Dios insistía, Dios insistía. A ese Dios que se manifiesta, a ese Dios Pedro predicó.
A ese Dios Pedro habló a la casa de Cornelio. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es dar testimonio de la gloria de Dios, ser testigos de lo que Dios ha hecho. Grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas hará el Señor Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Pedro acudió a un testimonio de poder, pero no testimonio de sí mismo, sino testimonio de Jesucristo. Como Jesús en su vida hizo, en su muerte tuvo victoria y en su resurrección nos dio vida de poder y de autoridad. Así que Pedro habló de la confianza para dar testimonio de Jesús. Segundo, la poderosa confirmación de las Escrituras. Pedro acude ¿a qué? A las Escrituras. En la palabra de Dios hay confirmación del poder de Dios. No hablemos ni prediquemos fuera de la palabra. Lo que podemos sustentar es el poder de la palabra de Dios que cambia vidas. ¿A cuántos Dios les habló? Nos habló esta semana por una palabra. ¿Dios le habló? Muy bien. ¿Y obedeció? Eso es otra cosa. Dios nos puede hablar, pero usted y yo obedecimos a lo que Dios nos habló. Pedro acude a esa palabra que viene a la humanidad, a esa palabra de parte de Dios que confronta a la humanidad. Y mira lo que dice ahí el versículo número 43. Mire a qué clase de palabra acude el apóstol Pedro. Dice el 43: de este dan testimonio, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas. ¿A quién acude el apóstol Pedro? A todo lo que los profetas habían dicho anteriormente, y que esa palabra se había de cumplir, y se estaba cumpliendo en medio de ellos. Y sigue diciendo la palabra del Señor que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Jesús hay salvación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús usted y su casa es victorioso. Somos vencedores, somos victoriosos. Así que el apóstol Pedro acude al argumento de la palabra y dice: estos profetas hablaron de Jesús. Mire de qué manera. Jesús, siglos antes de nacer, escogió dónde iba a nacer. ¿Usted escogió dónde nacer? Usted dice: no, a mí me tocó nacer en Colombia. No, qué bendición. Colombia, tierra querida. Gloria a Dios. Colombia, tierra de bendición. Colombia, tierra de prosperidad. Amén. Pero la palabra demuestra a través del profeta Miqueas, dice que Jesús escogió años, siglos antes, escogió dónde nacer. Mire, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A ese testimonio de los profetas en la palabra acudió Pedro para hablar y predicar. Otro argumento de Pedro. Jesús, por medio del profeta Isaías, escogió quién iba a ser su madre antes de nacer. ¿Usted escogió quién era su madre? Si dice: pastor, la madre que me tocó, una bendición. Dígame, gloria a Dios. La madre que Dios nos dio, Dios sabía que era la medida para nosotros. Dios sabía que era la medida a nuestro carácter y formación. Pero dice la palabra que Jesús antes de nacer escogió quién iba a ser su mamá. O sea, Jesús no vino al mundo y nació ahí como a la deriva. No, Él escogió proféticamente antes quién iba a ser su madre. Dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, eso le está diciendo Pedro a Cornelio. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús escogió dónde iban a nacer, escogió quién era su madre, y sigue diciendo con el profeta, bueno, en Salmo 22:16, Jesús 700 años antes de nacer describió su muerte.
Jesús sabía cómo iba a ser su muerte. Gracias a Dios nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Gloria a Dios. Es mejor que no sepamos la fecha, ¿sí o no? Pero Jesús ya sabía cuándo iba a morir y cómo iba a morir. Ahí dice, ahí en Salmo 22, 16, porque perros me han rodeado. ¿Se acuerdan los ladrones que lo rodearon en la cruz? Me han rodado, me han cercado cuadrilla de malignos. Dice que aún los mismos judíos dijeron, crucifíquenlo, mátenlo, ¿sí? Horadaron mis manos y mis pies. Y dice la palabra, y su sepultura fue puesta entre los malignos impíos. Jesús ya sabía cuándo iba a morir. Jesús sabía quién iba a ser su madre, quién y dónde iban a ser. Proféticamente, Pedro acude a la palabra para demostrar y dar testimonio, evidencia. Mis hermanos, cuando usted vaya a predicar la palabra de Dios, arguméntese, prepárese de lo que va a decir. Estamos en un contexto, estamos en un mundo en el cual el mundo ya no tiene magnitudes. ¿Usted sabía que el mundo ya no tiene medidas? El mundo se está desbordando grandemente en muchas cosas. Mira, hace menos de 2 años me sorprendí y vi en una publicación un carro acá en Colombia, 450 millones de pesos. ¿Usted sabe qué es un carro de 450 millones de pesos? Eso es desorbitante. Usted dice, Señor, ¿cuándo? Y usted lo compra y cómo paga el seguro y todo. Y sorprendido, ¿sabe cuánto vale hoy en día el carro en Colombia más costoso? 920 millones de pesos. Acá en Colombia. Ya no hay medida ni proporción. Usted sabe que Messi posiblemente va a firmar un nuevo contrato en los países árabes. ¿Sabe cuánto se va a ganar diario? Dice, pastor, 70,000 pesos diarios. Eso, el mínimo. ¿Sabe cuánto se va a ganar Messi diario posiblemente en ese contrato? 5,000, más de 5,000 millones de pesos diarios. El mundo está cayendo en desproporción, en nada de magnitud. No lo podemos medir, no lo podemos comparar, no lo podemos igualar. El mundo va desbordado. La tecnología, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo número 12, y en los postreros tiempos la ciencia aumentará. La desproporción de la ciencia hoy en día está poco medible. Porque hoy en día se está levantando algo que se llama la inteligencia artificial. Y cuando nosotros usamos para bien todo lo que Dios nos pone en nuestro contexto, pues una bendición, gracias a Dios por la tecnología. Podemos llegar a muchos lugares. Pero cuando la inteligencia artificial tiene como propósito espiritualmente, el espíritu del anticristo siempre ha querido medirse a Dios o superar a Dios. Y con la inteligencia artificial el enemigo quiere suplir la omnisciencia de Dios. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que hoy ya en internet usted da un comando, da una orden, una pregunta y le bota toda la información que usted necesitaba? ¿Usted sabía que este tema es delicado para los predicadores? Un predicador dice todo perezoso, un predicador todo flojo, dice necesito un sermón sobre evangelismo y de una vez le bota todo el sermón, con puntos, subpuntos, títulos y con versículos. Yo no lo saqué de ahí, tranquilos. Pero esa inteligencia artificial, esa medida, esa magnitud, ese desborde de la inteligencia artificial está impidiendo que usted y yo busquemos a Dios, que usted y yo oremos a Dios, que usted y yo busquemos la voluntad de Dios. Usted puede escribir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este día? Y la inteligencia artificial se lo dice. ¿Usted sabía? No nos dejemos engañar por el espíritu del anticristo. Por eso el apóstol Pedro acude al argumento profético de la palabra y a decir: yo a usted le vengo a predicar lo que es vida, lo que es poder, lo que es autoridad y lo que se cumple en el espíritu. Lo que es de Dios se cumple, la palabra del profeta de Dios se cumple, lo que no es de Dios, el profeta es mentiroso. Y dice el apóstol Pedro, mire, sigue otro argumento. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Jesús, antes de morir, muchos años antes de morir, dijo: voy a ser crucificado en medio de ladrones, y entre impíos fue dispuesta su sepultura.
¿Qué argumentos tenemos para hablar de Dios? ¿Qué argumento tenemos para predicar de Dios? Y mire, Jesús antes, muchos años antes, con Zacarías, dice que por 30 piezas de plata él iba a ser vendido. ¿Usted sabe por cuánto lo van a vender? No sabemos, ¿sí o no? Pero Jesús ya lo sabía años anterior. Zacarías 11:12 dice: y les dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Pedro, como argumento, acude a las Escrituras como testimonio y argumento verídico para predicarle a Cornelio y a su casa. Tercero, y lo más importante, lo primero que fue testimonio personal, ellos fueron testigos de Jesús. Segundo, evidencia profética o evidencia de la palabra. Y tercero, la convicción persuasiva del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo cuando vamos a predicar, cuando vamos a hablar de Dios, cuando vamos a hablar bien de Dios. ¿Se acuerda que evangelismo es hablar de bien de Dios? Usted necesita el Espíritu Santo para ir a la empresa. ¿Usted sabía? Porque usted tiene que estar en el Espíritu para manejar ese computador, para manejar esos alumnos, para manejar esa empresa, esa oficina. Porque no solamente es hablar, es simplemente estar llenos del Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo habla bien de Dios. Usted no necesita abrir la boca, pero sí la llenura del Espíritu Santo derramado sobre su vida. El Espíritu Santo demostrará que la gloria de Dios ha obrado en su vida y en su corazón. Ahorita, al final, vamos a entender que los hijos de Dios debemos vivir en contentamiento. ¿Cuántos viven en contentamiento? Ahorita vamos a entender qué es contentamiento. Contentamiento no es abrir la boca y mostrar los dientes. Eso no es contentamiento. Ahorita vamos a entender. Pero el apóstol Pedro dice: mi mejor y más grande argumento es la persuasión, la convicción, el redarguir del Espíritu Santo a las personas que se les habla de Dios. Hay que insistir, hay que entender que todo lo que salga de su boca debe ser palabras de vida. Todo lo que usted hable debe ser vida. Así sea una exhortación, la exhortación debe estar acompañada del Espíritu Santo. Porque esa exhortación cambiará una vida. Tal vez a la persona no le gustará no le gustará la exhortación, pero si va llena del Espíritu Santo esa exhortación, esa palabra traerá vida a esa persona y enderezará su camino. Y dice el apóstol: yo acudo al Espíritu Santo sobre mi vida para testificar. Hechos 10:44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿se acuerda que Pedro estaba reunido en la casa de quién? De Cornelio, en un GCI. ¿Cuántos van a un GCI? Levante la mano. ¿Cuántos van a GCI? ¿Cuántos asisten a GCI virtual, semanal? Venimos acá el miércoles también a discipulado. En los GCI estamos mandando todo el discipulado. Lo recibimos acá el miércoles y en semana el resto de días tenemos GCI jueves, viernes, sábado, hasta los lunes. Si usted no tiene horario, pregunte que hay horario para todos los días, horas, gustos y disposición del corazón. Porque todos debemos discipularnos. Y dice la palabra, dice, mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo acompañará la palabra de Dios. Usted no tiene que defender la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. El Espíritu Santo trae el redarguir en medio de esa misma palabra. Y dice el 45: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron ¿qué? Atónitos. Mire, ¿se acuerdan que Cornelio mandó a llamar a Pedro? Y Pedro dijo: oiga, me invitaron por allá a predicarle a unos gentiles, a una gente toda rara, gente que ni siquiera, no somos ni amigos, no nos reunimos con ellos. ¿Se acuerda el contexto? Y dice que Pedro, según este pasaje está diciendo que Pedro no se fue solo. Dice que se fue ¿con qué?
Venga Wilfredo, acompáñame a predicar. Venga, venga Raúl, venga, vamos Carlos, venga, venga, vamos Daniel, vamos. Y dice que se llevó un grupo de ¿qué? Ahí dice la palabra del Señor. Y los fieles de la circuncisión, se llevó un grupo de judíos. ¿Está entendiendo? Y dice que los mismos judíos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, dice la palabra, que se quedaron atónitos. Y los judíos de la circuncisión dijeron: ¿y nosotros en qué momento resultamos sentados compartiendo esta reunión con un montón de gente incircuncisa que no se quiere someter a la circuncisión? Dice que el Espíritu Santo genera la unidad de la humanidad. Por eso la pregunta al principio: ¿a usted a quién no le predicaría? Los mismos cristianos judíos de la circuncisión se sorprendieron de lo que el Espíritu Santo hizo en medio de ellos y dijo: uy, ¿nosotros qué hacemos en este lugar? Pues la gloria de Dios se ha manifestado sobre ellos. Y dice, estaban atónitos de lo que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban lenguas y que se manifestaba Dios en medio de ellos. Tanto circuncisos como incircuncisos, gentiles como judíos, dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Por eso nosotros, ¿se acuerda que Dios le dijo a Pedro por medio de ese éxtasis? Le dijo: lo que yo he santificado no lo llames inmundo. No discriminemos a nadie para hablarle de Dios. No discrimines. Usted está evangelizando y usted dice: bueno, dejo pasar estos días y es el que sigue. Esa señora que viene allá yo la veo como buenas, como sanita. Pero ¿y los otros? A veces nosotros como que hacemos clasismo para hablar de Dios. No, nunca pierda la oportunidad. Lo que Dios santificó, no lo llames impuro, inmundo. El argumento testimonial: somos testigos de lo que Dios hizo en esta vida. El argumento de la palabra, lo que fue profetizado siglos anteriores antes de Jesús. Pero lo más importante, el argumento de convicción que el Espíritu Santo hace en una vida cuando usted va en el poder de Dios para predicar su palabra. Usted tiene que ir en el Espíritu de Dios en el bus. Usted tiene que ir en el Espíritu de Dios a esa labor diaria. No se le olvide, evangelizar es hablar bien de Jesús. Usted habla bien de Jesús almorzando. Usted habla bien de Jesús caminando. Y usted habla bien de Jesús aún por la noche cuando ronca. Muchos por la noche confesamos todas las cosas del día roncando. Los que hablan dormidos. Pero en todo momento, en todo lugar, en toda situación, usted y yo hablamos bien de Jesús. A eso nos llamó Dios. El evangelismo es una labor ¿de quién? De todos los hijos de Dios. Hablar bien de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hablar bien de Jesús? Porque es que Dios se manifiesta en su vida. Dios ha hecho cosas. ¿A cuántos Dios les ha sorprendido? Estos días, esos testimonios no me gusta darlos en público, a nivel personal sí, pero ¿a cuántos Dios los ha sorprendido esta semana, estos días? Sí, Señor, me enviaste algo que yo no esperaba. ¿Sí o no? Perdón, Gerson, pero Gerson con Viviana van a tener bebé. Van a tener bebé y la hija ya tiene 15 años y van a hacer bebé otro. ¡Qué bendición! Dios sabe por qué. Y Dios sorprende y uno sin saber. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios lo hace con un plan, un propósito, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así nos duela, nos cueste, así no entendamos, pero Dios lo está tomando en control. Dios tiene el control de todas las cosas, de todos los momentos. Dios tiene el control de todas las situaciones. El Espíritu de Dios testifica a usted. El Espíritu de Dios testifica en usted y el Espíritu de Dios testifica a través de usted. Ese es el poder del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:9. El Espíritu Santo testifica a usted, a su vida, a mi vida. Y recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué hace primero Dios?
nos testifica a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Y después en medio de nosotros, versículo 10, 1 Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el Espíritu Santo da testimonio, y eso también es para todos, a través de usted y de mí. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cuántos son testigos de Jehová? Levante la mano. Nosotros somos los testigos de Jehová, dígame amén. Dice por aquí un hermano, 2 verdaderos, sí. ¿Cuántos son testigos de Jehová? Cuando usted toque una puerta y diga, ¿quién es? Diga, un testigo de Jehová. Dígalo sin miedo. Sí, así es. Dice, porque el Espíritu Santo le habla y después le testifica adentro y después lo envía. Eso es lo que hace el poder de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Para terminar, vamos a entender qué es el contentamiento. ¿Cuántos tienen contentamiento de Dios en su corazón? ¿Cuántos tienen contentamiento? Contentamiento, ¿se acuerda que les dije que no era abrir la boca y mostrar los dientes? Contentamiento es tener aflicciones y dejar que Dios nos moldee. Contentamiento es estar en la prueba y dejar que Dios nos saque al otro lado. Contentamiento es posiblemente pasar por una crisis y entender que la mano derecha de Dios nos sostendrá. Contentamiento es ser molidos por Dios, pero entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Contentamiento es tener abundancia y permanecer en Dios, porque he conocido personas que les llega la abundancia y se alejan de Dios también. Porque el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo número 11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es ¿qué? Es el aprendizaje del diario vivir, de la obra de Dios en nuestra vida que nos renueva, y usted al final termina en el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo es fruto del Espíritu Santo. Adoremos a Dios en esta hora. ¿Y cuántos quieren vivir en el contentamiento de Dios? En el diario vivir. Yo no sé qué está viviendo usted, yo no sé qué está sucediendo en su casa, pero tal vez esa crisis, tal vez un enfermo, tal vez una situación. Levántese en el contentamiento de Dios para ir a predicar la gloria de Dios. Hablemos bien de Jesús cuando estemos pasando una prueba. Eso es evangelizar. Cuando la gente diga, mire este cristiano por las que está pasando, y uno lo ve salir con gozo, saltando con la Biblia en la mano a predicar la palabra de Dios. Eso es hablar bien de Jesús. Pasar por la aflicción, pero entender, dice el apóstol, he aprendido. Porque el que no aprende, repite. ¿Cuántos hemos repetido? ¿Cuántos nos quedamos repitiendo? Hay gente que ha repetido 10 quintos. Imagínate, profe, 10 quintos, ese mejor démosle un título honoris. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El contentamiento es el diario vivir de los hijos de Dios, no importando la aflicción, ni mirando atrás, ni renunciar a la fe, sino que esa fe la debemos testificar, esa fe la tenemos que evidenciar por la palabra, y esa fe la tenemos que dejar llevar por el poder del Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Colóquese de pie en esta hora y deje que el Espíritu Santo continúe hablando a su corazón y a su vida en esta hora. Dígale: Padre, hoy entiendo que contentamiento es darte gracias por lo que estoy viviendo. Dele gracias a Dios, dígale: Dios, gracias. Gracias. A veces duele, pero el apóstol dijo: he aprendido. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia, en escasez, sé vivir en prueba, en aflicción. El apóstol Pablo dice que sufrió naufragio, azotes, hambre, encarcelamiento, sufrió muchas cosas, pero al final de su vida dijo: he aprendido. He aprendido. El aprender es contentamiento.
Cuando no se deja enseñar, no hay contentamiento, es resignación. No quiero que ningún hijo de Dios, dice, ni quiero que ninguno de mis hijos viva resignado. No, vivamos contentos en Dios. Fluya en el Espíritu Santo en esta hora. Cada día puedo ver Hablemos bien de Jesús. en sus ojos. Hablemos bien de Jesús. El sufrir, Hablemos bien. gente llena de dolor Sí, Dios. y sin rumbo aquí, en angustia y Presentémonos delante. soledad, Preséntate delante de Dios en esta hora. Preséntate. llenos de temor. Aquí estoy, Dios, aquí estoy. Risa esconde su aflicción, Así es, Dios. solo Cristo ve. Tienen que saber Del amor de Dios. del amor de Dios. En prueba sin temor, Así es, gloria de Dios. el refugio da. Levántese. Tienen que saber del amor de Dios. Dígale, Dios, heme aquí. Heme aquí. Que en él hay salvación. Dice que Cornelio tenía toda su casa reunida. Tienen que saber. ¿Su casa cómo va a escuchar de Dios? Dígale, Dios, heme aquí. Tú eres el enviado de Dios. No cierres la puerta, no cierres la puerta de comunicación para llevar el evangelio. Llama a brillar. A veces somos fanáticos y eso cierra la puerta. En un mundo de confusión. A veces somos radicales y eso cierra la puerta. Nada igual a él llevar vida a quien. Yo creo que usted está diciendo, Dios, heme aquí. perdido está. Heme aquí, Dios. Por su amor podemos ver. Aquí estoy, Dios, aquí estoy. Que sufriendo está. Aquí estoy, Dios. Ellos tienen que oír. Adiós. Debemos compartir. Tienen que saber Cada amigo, cada familiar. del amor de Dios. Este mundo no tiene otro plan, sino tú eres el plan de Dios para este mundo. Tú eres el enviado, el mensajero de Dios para este mundo. Eres tú, eres tú, eres tú. Tienen que saber Gracias, Dios. del amor de Dios. Los argumentos son la palabra. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Entrega tu vida. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor Jesús. El Espíritu Santo testifica a tu vida. El Espíritu Santo testifica dentro de tu vida. Y el Espíritu Santo testifica a través de tu vida, porque este mundo tiene que saber que Jesús es el Señor, que Jesús es el único Salvador. Este mundo tiene que saber que Jesucristo es la respuesta para toda aflicción. Jesucristo es la respuesta a toda desproporción que este mundo vive, a toda falta de magnitud en la que este mundo vive. Dígale, Padre Santo, gracias porque tú eres mi esperanza. Dígale, Dios, gracias porque no vivo conforme a la medida de este mundo, sino conforme al plan del cielo. Yo
yo y mi ciudadanía pertenecen al reino de los cielos. Dígale: Padre Santo, guárdame, Dios amado. Pero no solamente recibimos la palabra, sino que la llevaremos, la compartiremos, la entregaremos, que tu gloria se manifestará en esta generación. Dígale: Padre, tu gloria y tu poder. Dígale: Dios, heme aquí, envíame a mí. Diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dígale: Padre Santo, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Así como judíos y gentiles se sentaron a escuchar la palabra, no discriminemos a nadie para hablarle de Dios. No saquemos clase para saber a quién le hablamos y a quién no le hablamos. Deje que la gloria de Dios venga sobre su vida. Quiero saber en esta mañana si alguien ha venido por primera vez. Yo quisiera orar por usted en esta hora. Si alguien ha venido por primera vez, me gustaría que me lo hiciera saber, y yo quisiera orar por ti en esta hora. Levante su mano, hágalo sin ningún temor, porque Dios tiene un plan para su vida. Dios se ha manifestado sobre su vida. Dios ha de manifestarse sobre su corazón. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu iglesia. Dígale: Dios, gracias, Señor, porque en esta hora la palabra me exhorta. Porque en esta hora la palabra es evidencia, es testimonio. La palabra es certera, no nos hemos salido de ella, y la palabra ha mostrado que Jesucristo es el Señor de la humanidad. Dígale: Padre, enséñame a hablar bien de ti en todo momento y en todo lugar. Enséñame a hablar bien de ti, Señor, sobre mi vida y sobre mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí. Amén y amén. Démosle fuerte ese aplauso al Señor, hermano, en esta hora, en el nombre de Jesús. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios en este día precioso, poderoso y maravilloso. Pueden tomar asiento. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están allí por YouTube. Les bendecimos. Una iglesia preciosa que también nos acompaña allí a través de las redes. Les saludamos, les bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Y bendecimos y consagramos este tiempo también viendo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos nuestros hermanos allí en las redes. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Nosotros, hermanos, aquí en la iglesia preciosa, es un tiempo precioso para seguir adorando a Dios, alabándole y adorando. Dice la palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios. Algunos dieron 5,000 talentos, otros trajeron 10,000 dracmas, otros trajeron 18,000 talentos y 5,000 talentos, otros, y todo el que tenía piedras preciosas. Y dice la palabra en el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Este es un tiempo precioso, hermano, para seguir adorando a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. La pastoral de hombres de la iglesia invita a todos los hombres a un tiempo de confraternidad y amistad este domingo 21 de mayo de 8 a 12 de la noche aquí en las instalaciones de la iglesia La Palabra Dice. Si quieres más información, busca al pastor Javier Ahumada para que él aclare tus dudas. En este evento solo pueden asistir hombres. Todos los años realizamos entrega de regalos a los niños que no conocen del Señor. A este evento lo denominamos La Gran Aventura. Es un evento ideal para evangelizar. Te esperamos en la iglesia La Palabra Dice el 20 de mayo a las 2 de la tarde. Pueden venir niños de 2 a 14 años. Es solo un evento para niños que no conocen del Señor. Aquí lo importante es bendecir a la comunidad local que pasa por necesidad. Te esperamos. Empezaste pero dejaste de asistir por alguna razón. Pero hoy te quiero motivar para que regreses. El estudio de la palabra y nuestra relación con Dios determina nuestra vida. Por eso te esperamos en nuestro discipulado a su imagen, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. La iglesia La Palabra Dice está haciendo un proceso de mejora y uno de ellos es poder asegurar una atención oportuna para sus creyentes. A la salida de la iglesia te pedimos el favor que te acerques a nuestro punto de consolidación y nos ayudes diligenciando tus datos personales. Posteriormente nos pondremos en contacto para poderte dar detalles sobre este proceso de transformación. Estaremos para servir. Ya se acerca nuestro próximo Peniel. Peniel es un encuentro de 3 días. Lo realizamos en la Beca Cundinamarca. Es un espacio para nuevos clientes, así que si eres nuevo en la iglesia, te invitamos a participar. Pero por otro lado, si tú ya fuiste, pues ¿qué esperas para invitar a un amigo?
Los días en que se desarrollará Peniel son los días 6, 7 y 8 de octubre. Contáctate con el pastor Carlos González o con nuestro tesorero Carlos Ángel. Este 2023, Eso Distrital GCI, sumergidos en el río del Espíritu. Despertando la pasión. Iglesia Cristiana Boldellana, Distrito de Occidente.